Hay noticias que impactaron a muchos contribuyentes esta semana. Comparte este contenido y elimina todas las dudas legales. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cuando se emite un CFDI, pero no se cuenta con la clave de RFC del receptor, se señalará la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, considerándose la operación como celebrada con el público en general. La regla 2.7.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 precisa que los contribuyentes pueden elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, en donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general, del periodo al que correspondan, y el número de folio o de operaciones de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica. No obstante, con la nueva versión 4.0 del CFDI, es importante considerar los datos que debe llevar la factura cuando se emitan comprobantes globales. Estos son: periodo al que corresponde el comprobante, clave del mes o los meses al que corresponde la información de las operaciones celebradas, año al que corresponde la información del comprobante global. Como nombre, el dato público en general. En régimen fiscal, indicar 616 sin obligaciones fiscales. El uso de CFDI será S01 sin efectos fiscales. En domicilio fiscal, señalar el mismo código postal del emisor del receptor. Si deseas más información, te recomendamos la nota que dejamos para ti en la descripción del video. Los contribuyentes con problemas de liquidez por causas diversas o que sus cuentas de bancos están aseguradas por sus acreedores o alguna autoridad y se ven impedidos a realizar los pagos de impuestos a través de cuentas a su nombre, acostumbran convenir con terceros que estos paguen, entre otros adeudos, los impuestos a nombre y por cuenta de ellos. Pero ¿será que con esta práctica se cumplen correctamente con las obligaciones fiscales relativas a los medios de pago autorizados para el entero de contribuciones? De acuerdo con los numerales 2062 y 2066 del Código Civil de la Federación, con los supuestos del encargo del pago de alguna obligación, este acto se consume con la entrega de la cosa o cantidad debida que se hubiere prometido y que también se puede efectuar por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación. Para el pago de contribuciones, la autoridad reconoce a través del criterio normativo 21/ISR/N del anexo 7 de la Resolución Miscelánea vigente, que en algunos casos las personas morales pertenecientes a un grupo efectúan operaciones recíprocas y firman convenios para concentrar sus transacciones de tesorería en alguna de ellas, la cual opera los procesos de pago mediante la cancelación de cuentas por cobrar contra cuentas por pagar entre empresas del grupo, y en consecuencia no se llevan a cabo flujos de efectivo para liquidar este tipo de operaciones, por lo que se tendrá por cumplido el requisito de deducibilidad y acreditamiento previstos en los artículos 27, fracción 3 y 5, fracción 1 de la Ley del ISR y la Ley del IVA respectivamente. De lo anterior se concluye, en forma general, que los pagos por cuenta de terceros están permitidos, incluso a través de las empresas que concentren la tesorería de las empresas de grupo, sin que exista flujo de efectivo, porque solo se afectan los créditos contra las deudas entre ellas o por servicios de cobranza y pagos a proveedores. Sin embargo, no existe evidencia de que esta figura jurídica se puede extender al pago de contribuciones, pero es innegable que es un acto lícito pagar las mismas por cuenta y nombre de otras personas, a través de un contrato de mandato, y que el acreedor del crédito fiscal, a través del pago de alguna forma, cumple la obligación, siempre y cuando se notifique a este último de la formalidad de este acto.
El SAT dio a conocer en su portal la segunda versión anticipada de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2022 y sus anexos 1A y 14, la cual contiene cambios como: respecto al cambio de domicilio, se añade a la regla que los contribuyentes que cuenten con e-firma podrán realizar dicho trámite a través del portal del SAT sin presentar comprobante de domicilio. Antes, esta posibilidad solo se daba a los contribuyentes con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En los requisitos para que el proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario renueve la vigencia de la autorización, se cambia la forma de subsanar el requerimiento por las omisiones detectadas, el cual antes se hacía por medio del portal del SAT. Ahora no señala la vía, por lo que se infiere que será de forma presencial. Y respecto a la declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de hidrocarburos, se indica que los relativos a mayo de 2022 se presentarán a más tardar el 29 de julio de 2022. También existen modificaciones en los transitorios, por lo que te sugerimos revisar la nota que dejamos para ti en la descripción. Luego del revuelo que causó la solicitud a los trabajadores de la constancia de situación fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a eliminarla en caso de que su trámite esté generando muchos inconvenientes. El mandatario reiteró que el propósito de los cambios en la fiscalización debieran dirigirse a simplificar la recaudación y las responsabilidades de los contribuyentes, no al contrario. Para definir la eliminación o no de este requisito, el presidente solicitó reunirse con la titular del SAT, Raquel Buenrostro. Déjanos en la caja de comentarios qué opinas sobre la constancia de situación fiscal. ¿Crees que debería desaparecer? A más de un año de la entrada en vigor de la reforma de subcontratación laboral, es común que los patrones reciban propuestas encaminadas a disminuir los costos de la nómina. Si bien, en estos tiempos de difícil situación económica, este tipo de propuestas pudieran representar ahorros a corto plazo, de decantarse por ellas, el riesgo de contingencias es muy elevado, porque generalmente solo segregan el total del salario de los trabajadores en diversos conceptos y no se preocupan en soportar la naturaleza de los mismos. Entre los conceptos más utilizados figuran las aportaciones a planes privados de pensiones y jubilaciones. De hecho, los creadores de estas estrategias aseguran que sus planes están registrados y autorizados por la CONSAR y que por ello no existe ningún problema de que los trabajadores reciban vía nómina ese concepto. Esta aseveración es muy aventurada, pues si bien es cierto, todo concepto no remunerativo que los empresarios les proporcionan a sus trabajadores por el mero cumplimiento de una obligación legal o por la existencia del vínculo laboral que los une, no debe formar parte del salario base de cotización de estos últimos, también lo es que el mismo artículo 27 de la Ley del Seguro Social les da un tratamiento especial a algunos de estos conceptos. Tal es el caso de los planes privados de pensiones. Se entiende por planes privados de pensiones aquellos establecidos por los patrones por mutuo propio o derivados de un contrato colectivo de trabajo, cuyo propósito es otorgarles a los trabajadores, al término de su vida laboral, una pensión complementaria a la que reciben por parte del Seguro Social, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Tan es así que la fracción 8 del artículo 27 de la Ley del Seguro Social señala que no forman parte del salario base de cotización de los trabajadores las aportaciones entregadas para constituir fondos de algún plan privado de pensiones establecido por un patrón o derivado de contratación colectiva. Esto siempre y cuando estos planes reúnan los requisitos definidos por la CONSAR. Según las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones de la CONSAR, los requisitos que debe reunir todo plan de pensiones establecido por un patrón o derivado de la contratación colectiva para efectos de excluir del salario base de cotización, en términos del artículo 27, fracción 8 de la Ley del Seguro Social, son los siguientes. Sus beneficios deben concederse en forma general. Se entiende que se otorga de esta manera cuando dichos beneficios sean los mismos para todos los colaboradores de un mismo sindicato o para todos los no sindicalizados, aun cuando dichos beneficios únicamente se confieran a los subordinados sindicalizados o a los no sindicalizados. El patrón puede distinguir los beneficios que otorgue a sus trabajadores atendiendo al riesgo de trabajo al que están expuestos en lo individual o por grupo, el tipo de contrato que les resulte aplicable o la localidad o localidades en que estos presten sus servicios. Las sumas de dinero destinadas al plan deben estar debidamente registradas
registradas en la contabilidad del patrón y ser enteradas directamente por el patrón, y el patrón o quien éste contrate como administrador del plan no podrá hacer entrega a los trabajadores de ningún beneficio directo, en especie o en dinero, con cargo al fondo durante el tiempo que estos presten sus servicios a la empresa, ni tampoco a quienes no hayan cumplido los requisitos de jubilación establecidos en el mismo plan. A más tardar el 31 de mayo de cada año, el patrón o el actuario que éste designe debe llenar y enviar con su firma electrónica avanzada el formato determinado por la CONSAR, puesto a su disposición en el registro electrónico de planes de pensiones de registro electrónico CIREP, con los datos relativos a los participantes, aportaciones, beneficios, rendimientos, política de inversión y recursos financieros del plan, además de los trabajadores en activo e inactivos con derechos adquiridos y pensionados del plan. Cuando la CONSAR considere que el formato está debidamente lleno, le asignará un número de identificación al plan de pensiones respectivo y emitirá un acuse electrónico de recibido. Además, estos datos que serán enviados a una dirección de correo electrónico previamente proporcionada por el solicitante. La asignación del número de identificación y la emisión del acuse solo comprueba que el plan de pensiones cumple con los requisitos de registro electrónico, pero no eximen al patrón de comprobar ante el IMSS, en el momento que éste lo solicite, el cumplimiento de cada uno de los requisitos ya referidos. Posteriormente, la comisión informa al Seguro Social el número de identificación asignado al plan de que se trate y la relación de registros patronales vinculados al mismo, y el nombre de la persona encargada del registro, indicando si se trata de un actuario o actuario autorizado, en cuyo caso también le informará sobre la opinión que manifestó respecto al diseño del plan y su efecto previsible sobre la tasa de reemplazo esperada de los trabajadores afiliados al mismo, si es parte de un colegio de profesionistas actuariales y si cuenta con alguna certificación en materia de evaluación de pasivos laborales contingentes o pensiones de algún colegio o asociación de profesionistas actuariales. No hay que olvidar que los patrones están obligados a utilizar el número de identificación asignado a su plan de pensiones en todos los documentos y trámites relacionados con el mismo que presenten ante el IMSS, y de este dependerá la posibilidad de excluir las aportaciones efectuadas para el plan de pensiones del salario base de cotización de sus trabajadores en términos del artículo 27, fracción 18 de la Ley del Seguro Social. Los patrones que presenten el formato referido después del 31 de mayo gozarán de los beneficios señalados en las disposiciones fiscales aplicables a partir del bimestre siguiente a aquel en que la CONSAR asigne el número de identificación mencionada, y aquellos que lo presenten a más tardar el 31 de mayo podrán utilizarlo a partir del cuarto bimestre del año que se trate. Por lo que hace a aquellos patrones que no cuenten con el número de identificación de su plan de pensiones, o si el plan registrado no cumple con todos los requisitos mencionados, no podrán excluir las aportaciones que hagan a dicho plan del salario base de cotización de sus trabajadores. Por su parte, el IMSS puede requerir directamente al patrón la información anterior o cualquier otra que considere relevante sobre el plan de pensiones o de los trabajadores que reciban o hayan recibido aportaciones o beneficios a través de este. Finalmente, hay que tener presente que los planes privados de pensiones cuyas aportaciones se excluyen del salario base de cotización de los trabajadores porque cumplen con los requisitos ya mencionados, no se consideran planes de pensiones autorizados y registrados por la CONSAR, porque estos últimos son los referidos en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, cuyo propósito es que los trabajadores afectos a estos planes obtengan del Afore, que opere su cuenta individual, los recursos que integran dicho plan para que adquiera una pensión bajo la modalidad de retiros programados o renta vitalicia, o bien se les entregue en una sola exhibición cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un 30% de la pensión garantizada, que corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años de la tabla detallada en el artículo 170 del citado ordenamiento. Este fue el resumen semanal. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Valeria Torres para IDC.